Hola chicos, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a una capacitación más aquí en Conta para Todos. En esta ocasión tenemos de invitado a un colega y amigo mío que es el contador Bruce Becerra. Seguramente algunos de ustedes ya lo conocen porque ya ha estado aquí con nosotros dando algunas capacitaciones. Él es el que tenemos siempre de cajón como experto en agapes. Es un tema que ya nos ha platicado en varias ocasiones que le apasiona bastante y la verdad es que estamos muy contentos de tenerlo nuevamente aquí con nosotros dando una capacitación más. Para todos los que no lo conocen, él es el contador Bruce Becerra. Él es experto en agapes y en general en materia fiscal y contable. Es socio fundador y director de Grupo Coder, que es un despacho especialista en asesoría contable, fiscal, financiera, en sector primario y demás. Entonces, pues bueno, así de sencillo. Dice que no le gusta que abundemos tanto en su presentación, pero estoy segura que es más que suficiente para poder saber que, pues bueno, tienen a un experto aquí en la mesa. Siempre es un honor tenerlos aquí con ustedes y vamos a platicar un poco del tema de los agapes en dos formas: el sector personas físicas y personas morales. Normalmente yo abundo con muchas láminas, me gusta más un tema teórico, entiendo que en la práctica puede entenderse más, pero si yo soy partidario que si nosotros explicamos correctamente la normatividad, la aplicación va a ser mucho más sencilla. Vamos a platicar los alcances del sector primario, platicar que es del artículo 74. En la reforma de la plática que tuvieron con el nuevo régimen de tributación a las personas físicas, que si lo vemos, es como una pequeña revolución que hubo en el 2014, que ahorita están cambiando radicalmente, porque cada sexenio tiene su cambio fuerte en algún rubro de la ley. Si hablamos de código fiscal, que no vamos a abundar mucho, es año tras año están haciendo más fuerte la regulación. En este tema del sector primario, perdón, sector de pequeños contribuyentes, hubo en el tema de reciclo, en el cual en el artículo 74, en su primera fracción y en la segunda, nos menciona que las personas morales de derecho agrario, bueno, estamos obligados a tributar en este capítulo, es que se dediquen exclusivamente a actividades agrícolas, ganaderas y silvícolas. Si se dan cuenta, la primera oración menciona del derecho agrario. Es un sector en específico, haciendo de lado las demás leyes como la ley de sociedades mercantiles o el Código Civil. Pero en las siguientes oraciones nos mencionan las sociedades cooperativas de producción y este rubro más importante donde nos mencionan de las demás personas morales, que en esta hay que hacer mucho énfasis, que no solamente en las que son de derecho agrario, sino en las demás personas morales. ¿Qué es esto? Sociedad de responsabilidad limitada, sociedad anónima, una SC pudiera ser, pero distorsionando su naturaleza del por qué deben ser constituidas. Ahora bien, las SAPI pueden llegar a ser, sí o no. No quitemos de lado el objeto financiero y económico si metemos al SAPI. Menciona nuestra compañera Bénica Rodríguez que si podemos compartir la presentación, aquí no sé si puedan escribir en el chat. No, al último de la presentación pongo un correo y bueno, no sé, van a ponerlo, ¿verdad? Ok, nuestros compañeros de Conta para Todos van a poner un correo, ahí hagan mención que estuvieron en esta pequeña plática de una hora y solicitando la presentación, y sin ningún problema se les puede enviar. Comenta nuestro compañero Juan Rentería, las SPR son de Sociedad de Producción Rural, esas sí están en el derecho agrario. Normalmente la constitución de las sociedades son en ese índole, pero también SADCB o SDRL pueden llegar a ser. Y hay otras razones sociales ya en el derecho agrario que podemos ampliar. La segunda, que se dediquen exclusivamente a actividades pesqueras, así como las sociedades cooperativas, que se dediquen exclusivamente a dichas actividades. Y la tercera y más importante en esta lámina es la fracción tercera, donde se deroga
Anteriormente venía el tema de personas físicas con actividades empresariales, donde era un poco, bueno, en los otros cursos o capacitaciones abundo mucho en este tema, porque damos un pequeño historial de cómo evolucionó desde el 94 hasta ahorita la forma de tributar de este régimen. Pero se quita personas físicas y hasta cierto punto es sano, porque las personas físicas del 2021 hacia atrás tributaban en un régimen de personas morales. Y ahí entraba un poco la controversia, donde platicábamos que con dos artículos, que era el 74 y el 75, era tan pequeño, tampoco dos artículos, pero tan controversiales, mientras más abundamos en la lectura, y en la aplicación conllevaba una confusión, en el cual que entra, obviamente, el reglamento, que sin reglamento no existe la ley, resolución miscelánea, que son los derechos, pero conforme van los años van aplicando más obligaciones, y facilidades administrativas y estímulos fiscales, que de esta manera podemos asemejarlo al RIF. El RIF, cuando nació con el gobierno de Enrique Peña Nieto, mencionó que una manera, como la están vendiendo ahorita con el reciclo, una manera muy sencilla de tributar, que no necesitamos contadores, y que hicieron año tras año hacer parches sobre parches, porque en la practicidad es muy difícil su aplicación. Ahora bien, nos mencionan las actividades exclusivas de agrícolas, ganaderas y silvícolas y pesqueras, pero ¿qué son y cómo identificar en qué actividades, en qué momento soy sector primario y en qué momento soy sector secundario y terciario? Esto desde el estudio de economía pura o hasta una manera financiera de ver las cosas. De definición de actividades empresariales, nosotros los vemos en el artículo 16 del Código Fiscal de la Federación, que menciona en el tema de agrícolas, que comprenden las actividades de siembra, cultivo, cosecha y la primera enajenación de los productos obtenidos que no hayan sido objeto de transformación industrial. Ojo, la agricultura son 4 formas de proceso para tenerlo ya y brincarlo al sector secundario, que es el tema de la industria, después sigue el tema de servicio y transporte. Ahora bien, ahorita vamos a ver en posteriores láminas que, siendo parte de una sola, podemos entrar en el sector primario, en el régimen de agape en persona moral y persona física. En el tema de agricultura, la prestación de un servicio en el cultivo de tabaco no entra como una actividad agrícola. A mí me gusta poner esto y muchos decretos, muchas jurisprudencias, y mucho estudio de la materia para saber qué entra y qué no entra ya en la practicidad. Nuestro compañero José Amalio Salas Ortega comenta que un agricultor lo cambiaron en automático y no se quedó en reciclo porque tiene sueldos y salarios. ¿Qué procede en este? Justamente esto lo vamos a tocar al último, sin ningún problema, José. Eso se va a responder por naturaleza en la misma exposición. Pero gracias por esa observación. Va a ayudar mucho a todos nosotros que aplicamos las leyes al contribuyente. Aquí, esto es muy importante en el tema de agricultura. Si lo optamos de una manera natural de negocio, ¿qué es esto? Donde si yo voy a vender, no sé, voy a vender una mesa, una computadora, voy a prestar un servicio de profesional de arquitectura, no estamos obligados a tener un local de nuestra propiedad para prestar ese servicio o la venta de ese producto. ¿Qué es esto? Nosotros podemos rentar el terreno y poder ejecutar nuestro trabajo sin que la tierra sea de nosotros, que ahí el tema de arrendamiento es una actividad económica muy natural en cualquier sector económico. Entonces, no nos obliga a ser dueños no ser dueños de la tierra. Nuestro compañero Marco Antonio nos menciona que cómo se presentan los pagos provisionales en reciclo. Eso también se va a platicar. Ahorita estamos hablando de personas morales y cuando entran en agricultura y cuando no entran en agricultura. Aquí en esta lámina nos menciona que no necesitamos hacer los 4 procesos,
que es la siembra, cultivo y cosecha, y quien haga la primera enajenación, podemos hacer una de esas 4 y entramos en el sector primario y en el rubro de agape. El tema de ganaderas es la fracción cuarta del artículo 16, donde nos menciona que consiste en la cría y conserva de engorda, aves de corral, animales, y así como la primera enajenación de sus productos. Ojo, en cada uno prepondera que no haya sido objeto de transformación industrial. Aquí las facilidades administrativas en la ganadería menciona que es la cría y engorda de aves, así como la primera enajenación, y también nos menciona que si nosotros tenemos al animal en engorda en un periodo mayor a 3 meses, también menciona que estamos adquiriendo al animal en ese tema de los 3 meses. ¿Y por qué la facilidad en este rubro 2 menciona esto? Porque podemos caer en maquila y no tanto en engorda. Y yo pongo el ejemplo muy claro con un contribuyente que se le apoyó. Él tenía su espacio para engordar pollos, pero lo tenía de una empresa. La empresa le suministraba, es muy frío decir así, pero suministraba al animalito, le daba la comida y la misma agua, y él nomás se encargaba de engordar. Él hacía una actividad empresarial de maquila, porque no era ninguna parte, en ningún proceso de su actividad, era era dueño del animal. La pesquera incluye la cría, cultivo, fomento y cuidado de la reproducción de toda clase de especies marinas y de agua dulce, incluida la acuacultura, que es el cultivo de aves dentro del agua, así como la captura y extracción de las mismas y de la primera enajenación de estos productos. Igual como en todas, entra la misma línea que no haya sido objeto de transformación industrial. La silvicultura, que a mí es hasta cierto punto bueno y malo, porque es la forestación y también la conservación y restauración y fomento y aprovechamiento de los vegetales, es hasta cierto punto un poco gracioso. Quitamos y ponemos oxígeno, que es lo que ayuda a este tema de la tierra, y aparte es la primera enajenación de sus productos, igual que no entra una transformación industrial. El alcance de alcance de exclusividad en personas morales es que no rebasen del 10% quitando de los ingresos de la esencia del negocio. ¿Qué es esto? Le permite tener hasta el 90% de ingresos conforme las actividades ya antes platicadas, sin incluir la enajenación de activos fijos o, bueno, ahí se repitió, o terrenos. ¿Qué es esto? Normalmente en un estudio financiero, las fuentes de ingreso, quitando la naturaleza del negocio, lo primero que volteamos a ver son los activos fijos para tener el recurso para deudas operacionales, para cualquier tema. Entonces, por algo natural lo quita. Cuando ya estamos industrializando y comercializando, o si yo le compro a un agricultor y le vendo, como lo que comentan nuestros compañeros, pues ya distorsionamos la esencia del agape. En personas morales tienen ingresos exentos conforme a los socios que tienen en las empresas. Es la UMA, hasta por, bueno, ahí está mal la multiplicación, pero la UMA por 20 elevado al año, si es correcta, anualmente son 702,000 pesos, y el límite son los 10 socios, que son 7,024,000 pesos. ¿En qué momento recomendamos? Primero es el estudio y la plática con el cliente, que es muy esencial. ¿Quién conforma la sociedad? ¿Cuántos socios van a estar activos? Si son de nombre, si son accionistas, si son operacionales, si son industriales. Entonces, ¿cuántos ingresos va a estar teniendo? Eso es una parte muy importante en la asesoría para la aplicación de estos ingresos exentos. El tope son hasta 10 socios. ¿Por qué está limitado? Porque anteriormente, como cada limitación hubo un abuso de esta aplicación, en el cual por eso están limitando año tras año a este sector tan vulnerable y a veces tan no favoreciente en la aplicación. ¿Y en qué momento son ingresos exentos? Conforme los ingresos
a la base o a la aplicación de parte proporcional de cada mes. Y esto se puede realizar en resolución miscelánea, tesis, criterio SAT y otro criterio SAT, donde podemos tener esa aplicación a eso que es exentos. Y aquí están los fundamentos de cómo podemos aplicar lo que es exento de ISR, si es a los ingresos, a la base o de una manera proporcional. Aquí está el criterio del SAT. Y en el tema de las deducciones en proporción, a mí me gusta iniciar con este tema que puede llegar a modificar la manera que estaban tributando, porque a veces hasta la declaración de IVA afecta a estos términos. Y es en el artículo 28, fracción segunda, donde nos menciona que los gastos e inversiones van a la proporción que representa los ingresos exentos respecto al total de los ingresos del contribuyente. ¿Y qué es esto? En el ejemplo que tenemos aquí es, si yo tengo 10 socios, el tope son 7.024.000 pesos, y en un comparativo, si tiene ingresos de 50 millones, nuestro ingreso exento en comparación a los ingresos acumulados que tuvimos, son 50 millones, en porcentaje son 14%. Eso es lo que no va a ser no deducible en nuestros gastos e inversiones, que ya hay capítulos de los gastos, que es el 25, 26 hasta el 28, y en las inversiones, que también hay un capítulo específico. Eso no va a ser deducible, por ende el IVA no debe ser acreditable conforme a este artículo. Este es un ejemplo de actividades y productos. Activo biológico es un animal o una planta viva. ¿Y cuáles erogaciones serían parcialmente deducibles? Compras, si se dan cuenta, bueno, hasta todavía no llegamos a ese rubro, pero compras, gastos e intereses, cuotas IMSS, 100%, Infonavit, una manera proporcional. La definición de activos fijos es el conjunto de bienes tangibles que utilizan las contribuciones para generar utilidades. Porcentajes de deducción, 100% para somovientes y vegetales. Siempre pongo estos artículos porque son muy inespecíficos, que dejamos desapercibidos en las deducciones de inversión. En la problemática, la determinación del impuesto sobre la renta es el ISR por cuenta de sus integrantes y por cuenta propia, que normalmente en las prácticas que yo he tenido con los contribuyentes se opta por declarar por cuenta de la sociedad. El tema de los integrantes ya es un tema de cooperativas, ya cuando cada quien quiere tener sus controles en lo individual, administrativamente conlleva más carga que de tener una manera general. Y ahorita vamos a ver por qué. El 74, párrafo séptimo, nos menciona que el cálculo de pagos provisionales y de ISR es por cuenta de sus integrantes. La persona moral que no realiza actividades empresariales, debemos de cumplir por obligaciones. Aquí tenemos dos rubros. El séptimo nos menciona que vamos a hacer por partes, por sus integrantes, y otra de manera ya global de una empresa. Y el tema de sus integrantes es determinar uno por uno la utilidad gravable que tuvo cada integrante, y la aplicación de la tarifa del 152, que el 152 es ingresos menos deducciones aplicando la tarifa. Y cuando es personas físicas, cuando es persona moral vamos a aplicar la tasa. Todavía viene así la redacción de la ley, aunque personas físicas ya vamos a tributar como reciclo. Pero en tema de los integrantes, perdón, me confundí. En tema de los integrantes sí se va a aplicar de esta manera. Y el cálculo es muy sencillo, ya como lo acabo de platicar. Ingresos menos deducciones, aplicamos PTU, si hay pérdidas, y ya las tarifas correspondientes de los integrantes. Y de las personas morales es igual, ingresos menos deducciones, aplicamos PTU, pérdidas, y la tasa del artículo 9, y ya nos sale un impuesto a cargo, y podemos tener reducción de ISR. Y ahorita lo vamos a ver más adelante. Me voy un poco más rápido para poder platicar de personas físicas. Las obligaciones que tenemos como integrantes es efectuar retenciones, entero
por cuenta de ellos, llevar controles en lo individual de ingresos, gastos e inversiones por cada uno de ellos, que ya es tener contabilidades por cada integrante. La obligación es tener las constancias, aquí los requisitos: nombre, domicilio, lugar, y emitir el comprobante fiscal, donde hagamos el resumen correcto de los ingresos, gastos y impuestos, si es que tuvieron cada uno de ellos. En las personas morales no se tendrá la obligación de calcular el ajuste anual por inflación, porque recordar que el ajuste penaliza el financiamiento, si es una forma que quieran ver, o la aplicación de intereses inflacionarios, donde el cálculo es con el apalancamiento que se le hace a los clientes o que hacemos con terceros para tener flujo o financiar a terceros. Aquí, como el cálculo es meramente de flujo, que es efectivamente efectivamente cobrado contra lo efectivamente pagado, se quita por naturaleza el ajuste anual por inflación. Y la determinación de base de pagos de personas morales es semejante, nada más que aquí podemos aplicar la tasa reducida del 21%. ¿Qué es esto? Nos da una facilidad de lo que nos queda a pagar de ISR, hacer una reducción del 30%, siempre y cuando apliquemos y tengamos los límites de ingresos que nos marca la ley. La acumulación de ingresos, platiquemos de la acumulación de ingresos y nos arroja al 102, que son los ingresos que se consideran acumulables al cobro, todos excepto las exportaciones. Aquí nos menciona el tiempo, que si pasamos de estos 12 meses ya será acumulable por naturaleza. ¿Y cómo podemos definir cuando efectivamente lo cobremos? Cuando prestemos el bien o el servicio, cuando hay un anticipo, un depósito, cheque, pero al momento del cobro. Y la que más podemos tener esa noción, que a mí me gusta explicar mucho cuando transmito, cuando es efectivamente cobrado, es la de que es cualquier otra forma de distinción de la obligación cuando el acreedor se quede satisfecho mediante cualquier forma de distinción. ¿Qué es esto? Si vamos a Código Civil de la Federación o del Estado, nos menciona todo el catálogo suficiente de extinciones de obligaciones para la correcta aplicación de este término. El concepto de deducciones al pago es cuando efectivamente se eroguen, que sean en efectivo, cuidando las limitantes, traspaso de cuentas bancarias, cheques, cuando haya sido cobrado, y la D es semejante a la anterior, cuando el interés del acreedor quede satisfecho mediante cualquier forma de extinción. ¿Qué es esto? Una condonación, pagar por otro favor, por dualidad. Hay muchas formas de extinguir una obligación. Y lo que nos menciona el 25, que sea estrictamente indispensable para la actividad, la inversión vía depreciación, que se reste solamente una vez, y cuando es en parcialidades, va a ser deducible cada vez que se haga efectiva esa parcialidad. Y lo que es en efectivo, que no rebase 2,000 pesos. Cuando no hay sistema financiero, pues aplicamos la opción para presentar solicitud de autorización. Recordar, y es algo que a mí me gusta mencionar, en estos puntos de las deducciones, cuando no hay sistema financiero que prepondera en las zonas rurales, es mandar estos avisos para que sí sea deducible. Aquí es un poco de ironía, hay deducción inmediata en el agape, y sí, nos menciona el artículo 74 en su fracción segunda, deberá deducir como gasto las erogaciones efectivamente realizadas de gastos y activos fijos. Con este fundamento podemos hacer deducible lo que son los gastos, las inversiones al 100% como gasto. ¿Qué es esto? Nos podemos brincar la depreciación y meterla directamente deducible al 100% el activo fijo o cargos diferidos. Hay dos formas. Financieramente lo podemos depreciar por nuestro análisis financiero, y fiscalmente, como es la conciliación fiscal contable, lo podemos impactar directamente en algún rubro que diga, activos 100% deducibles, conforme al artículo 74. Platiquemos de las personas físicas.
La reforma, el intro que yo mencioné al inicio de esta revolución que quiso hacer este gobierno como la intención de recaudar más dinero, yo lo veo a ciertos sectores, sí puede bancarizar dinero de una manera muy natural sin castigar esas tarifas que pueden llegar a ser el 35 y limitarse a un 2.5 anual, ya teniendo hasta 3 millones de pesos. Ya si lo convertimos en dinero no es tan pesado si va a una tarifa del 35%. Yo lo veo bien en ciertos sectores porque siempre y cuando quitemos las tasas de IVA, sí favorece mucho. En este tema que es tasa 0%, ayuda muchísimo a bancarizar el dinero y que sienta más tranquilo, pero nos quitaron casi 300,000 pesos porque era la UMA elevada al año por 40, que ahorita son como 1.250.000, 1.300.000 pesos, y ahorita nos la bajó y nos la topó a 900,000 pesos. Y es un poco de la incomodidad que tuvo el contribuyente siendo persona física. En las mesas de debate que hay es que deben de ampliar este ingreso totalizado anualmente. ¿Y cuál es el fundamento? En el artículo 113, en el régimen simplificado de confianza, reciclo, como normalmente se le comenta, son las actividades empresariales que no hayan rebasado 3.500.000 pesos en el 2021. Ahora bien, si ya rebasaste, vas a entrar en actividades empresariales, pero si ya tienes esos volúmenes, yo te recomiendo hacer una sociedad. Ojo, siempre y cuando el empresario pueda tener una sociedad, normalmente o malamente se recomienda algún familiar. ¿Y cuál es el tope? Siempre y cuando que no sean de 900,000 pesos y dicho monto a partir de la declaración mensual correspondiente que se deba de pagar. Entonces está topada, tenemos 300,000 pesos de diferencia al año pasado, que la verdad sí es un diferencial si vemos la naturaleza de la esencia, de a quien va dirigida, que es el agricultor, el ganadero, el que está de verdad en los sectores rurales. Los ingresos son exclusivamente por la actividad primaria, cuando el total de sus ingresos por dichas actividades representan el 100%. Si se dan cuenta, hay una gran diferencia en personas morales, porque te daba el 90%. Ahorita son 100%, no nos da margen de tener otro ingreso. Y en ese punto, creo que afecta más, porque anteriormente podías tener, no sé, 1,000,000 de pesos de agape y 150,000 de algún otro ingreso por, no sé, por comercio, por sueldos, por arrendamiento. Ahorita ya nos limita a tener otros ingresos. Y solamente nos permite, por naturaleza, la venta de activos fijos y terrenos, por lo platicado anteriormente. La retención. Aquí, como ya todo el mundo estudió el tema del reciclo y la mayoría ya por obligación debemos aplicarlo correctamente, si yo como persona física del sector primario que tributo en reciclo, yo en total del año le facturo a personas físicas o al sector al público, al venta público en general, no pagaré nada siempre y cuando no rebase el ingreso. Pero si yo vendo 10, 100 o hasta, a partir de $1 a una persona moral, la persona moral debe de retenerme el 1.25. Ya la presentación de la declaración anual se puede convertir a favor, sí, siempre y cuando no rebasemos de estos importes. En la regla 3.1331 nos menciona que podemos tener otros tipos de ingresos y no solamente que sean exclusivos a las actividades, quitando la venta de activo fijo y de terrenos. Podemos tener ingresos por jubilaciones, pensiones y haberes del retiro, que aquí se contestan una de las preguntas que tenía una de nuestras compañeras que está aquí acompañando, una de nuestras compañeras, perdón. La tabla anual y la tabla mensual. Esto pues ya todo el mundo lo tiene, pero uno lo pone.
del 1% hasta el 2.5%, que creo que aquí nadie tiene problema en la aplicación, es el ingreso, que aunque en la práctica yo tuve 100,000 pesos y los facturé, 100,000 pesos en junio, y yo los facturé hasta julio, ya la plataforma del SAT me las arroja en julio. Hay que ser muy cautos en la facturación, que sea en el mismo mes del ingreso. Aquí, cuando rebasamos de 900,000 pesos, menciona que debemos de pagar ISR a partir del mes que esto suceda por la totalidad de los ingresos obtenidos. Y se subraya esta oración porque si rebasamos de 101,000 pesos, ya estamos obligados a declarar y pagar el impuesto por los 901,000 pesos, no por el peso excedido. Y aquí es algo que esperemos que el legislador nos apoye a modificar, porque no puedes castigar al agape en el reciclo por exceder de 900,000 pesos y que pague ese total y no solamente el excedente. A mi punto de vista es un abuso, pero hay que tener mucho cuidado a la hora de asesorar a nuestros compañeros, a nuestros contribuyentes, y a la hora de transmitir el conocimiento y monitorear correctamente el ingreso para que no caiga en este supuesto, porque si no va a ser muy complicado en recurso a la persona física. Porque si en la asesoría nosotros le comentamos que de 900,000 pesos no va a pagar y solamente va a pagar el excedente, estamos fallando en el mismo. Y la salida del reciclo, cuando omitan 2, 3 o más pagos mensuales en un calendario, o no se presenta la declaración anual, y igual cuando se excede de 3.5 millones de pesos. La regla 3.1331 nos menciona que podemos estar exentos de presentar declaraciones mensuales y la declaración anual, semejándose a las facilidades que también nos dan en personas morales si no rebasamos de los topes de ingresos, solamente al emitir el CFDI. Está la regla, mas no está la forma de avisar, y en la constancia de situación fiscal, si nosotros nos damos de alta, nos dan las obligaciones de ISR, IVA, y si hay retenciones, bueno, retenciones son obligatorias, pero también nos da la anual. Aquí yo no recomiendo que no la presenten, o sea, preséntenla, porque si no les va a parecer la opinión de incumplimiento, multas y esta molestia por parte de la autoridad. Entonces está la regla, mas no está automatizado el sistema. Comenta Cecilia que qué aplicación se le da a un agricultor que por estar pensionado del SAT lo mandó a actividad empresarial. Si ya el cuestionario no te permite, lo que están haciendo varias personas es sacar una cita en el SAT y que el mismo ejecutivo les cambie la actividad. Yo llevo dos que no les querían cambiar en reciclo. Entonces vayan y con su firma electrónica les pueden cambiar ya por sistema, porque ya les bota error que no son sujetos a este régimen. Yo siempre comento que cuando la plataforma, el ejecutivo no nos permite, Prodecom es una gran herramienta. Ahí también me ayudó con uno donde ni yendo les pudo ayudar. Si soy reciclo, persona física, mis ingresos son únicamente de agricultura y aún no rebaso el límite de los 900,000. ¿Cómo puedo recuperar el ISR a cargo que ha pagado de forma mensual? Aquí no debiste de pagarlo. No sé cómo está tu actividad, de tu constancia de situación fiscal, si no hay que hacer cambio de obligaciones y sería un pago lo indebido. En este caso, si se declaró incorrectamente. Tony Guzmán menciona, es una SPR, según el artículo 74, es deducible la compra de una camioneta sub, sin importar el monto. Tengo entendido que esa pues viene topada, entonces es una inversión, pero viene topada. Es 100%, pero con el tope. Y pues gracias nuevamente por dedicarnos un poquito de su tiempo. Felicidades por estar aquí. Pudiendo estar haciendo cualquier otra cosa, están aquí trabajando su conocimiento. Y pues bueno, estamos muy contentos de que estén en Conta para Todos. Cuídense mucho, les mando un abrazo y que tengan muy bonita semana. Hasta luego.